A continuación, viene nuestra siguiente ponente, Yasmín Victoria Rocha. Ella nos va a hablar sobre el tema de violencia obstétrica hacia mujeres y personas embarazadas. Adelante. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Victoria y bueno, soy una de las 5 psicólogas perinatales que vemos en el país. Entonces, el tema que hoy yo les traigo es el de violencia perinatal y ustedes ahora se van a dar cuenta de qué es lo que sucede en este punto, en términos generales, con la violencia obstétrica hacia las mujeres y personas embarazadas. Es un punto muy álgido. Les voy a contar por qué. Porque no solo el tema de la violencia per se es complejo, sino que además tenemos el tema de la violencia obstétrica en un periodo álgido de la vida del ser humano. Este término de violencia obstétrica se acuñó por primera vez en Venezuela, en la Ley Orgánica sobre el Derecho a la Mujer a una libre vida de violencia en 2007. Ya acá nos hablaban de la apropiación del cuerpo y de los procesos reproductivos de las mujeres, ¿no?, por parte de los prestadores de servicio social. Después de esta acuñación del término de la violencia obstétrica, bueno, pues lo retoma Argentina como segundo término, lo retoma México, y entonces empiezan en el documento a trabajarlo. Ojo, dije en el documento. O sea, tenemos desde 2007 con el término de violencia obstétrica, pero solo en el documento. Lo más reciente fue el que el 28 de noviembre del 2019 se aprueba una reforma en la Ley General de Acceso, acá en México, de las mujeres a una vida libre de violencia, para incluir el término de violencia obstétrica, para quedar como sigue. Fíjense bien, toda acción u omisión por parte del personal de salud perteneciente a los servicios de salud públicos o privados del Sistema Nacional de Salud, que dañe física o psicológicamente, denigre o discrimine a la mujer, o que realice prácticas que limiten, vulneren o nieguen la capacidad de decisión de las mujeres sobre las acciones a seguir que no sean urgencias durante el embarazo, el parto, el posparto y el puerperio. Derivado de esto, resulta que llega la Federación Mexicana de Colegios de Ginecología y Obstetricia, más o menos en el mes de diciembre, enero, pues a decir, oigan, no estamos de acuerdo con este término. De entrada, porque, bueno, ellos obviamente manifiestan su rechazo al término de violencia obstétrica, porque dicen que de entrada descalifica a priori a los miles de médicos obstetras que hacen su trabajo, ¿no? Y una cosa muy interesante y muy importante que hacen en este documento es que estos obstetras, que son cerca de 5,000 médicos especialistas en todo el país, dicen que su rol es netamente colaborativo, pero sí están seguros de que su especialidad siempre va a haber tópicos para poderse especializar, pero que sin embargo, independientemente de que ellos pudieran, lo dicen así como, bueno, lo decimos sin conceder, haciendo violencia obstétrica, generando violencia, o ejerciendo violencia obstétrica, es sin querer. O sea, porque no saben qué es violencia obstétrica. De una u otra forma, cuando yo leí esto, por supuesto que me quedaba pensando, claro, porque al final de la historia ellos aprenden a hacer lo que aprendieron en la escuela. ¿Sí me explicó? O sea, ellos están practicando, están con este ejercicio del parto, del nacimiento, de acuerdo a como lo aprendieron efectivamente en la escuela. Sin embargo, el que no sepan que eso se llama violencia obstétrica, pues lo cierto es que desde mi perspectiva los deja peor parados porque, una, no puedes no tener el raciocinio suficiente como para darte cuenta que eso que estás haciendo está dañando a quien está pariendo y a quien está naciendo. O sea, ¿no te das cuenta acaso que ahí hay sufrimiento? No lo sé, eso es complejo, ¿no? Y por otro lado, el desconocimiento de esto no los exime de la responsabilidad. ¿Sí me explico? El que no sepan que eso se llama violencia obstétrica, que rasurar a una mujer es violencia obstétrica, que ponerla sobre sus espaldas para parir y dejarla ahí las horas es violencia obstétrica, que separarla de su bebé es violencia obstétrica, que hacerle una cesárea innecesaria es violencia obstétrica, eso no los exime del daño
psicoemocional que le causan a la diada en el momento del parir y nacer, que son dos fenómenos distintos. Una cosa es parir y otra cosa es nacer, porque además si partimos del hecho de que no solo nace un bebé, sino también nace una mamá, es una vía de doble entrada. Hay alguien que está pariendo, pero al mismo tiempo está naciendo. Entonces, hablando en términos de la estructura psíquica, de lo que se está construyendo justo en ese momento y en ese periodo tan sensible de la vida, pues es que tenemos el mayor daño que se puede hacer, generar a un ser humano en toda la existencia, porque lo que va a venir después, las patologías, las enfermedades, ahorita que estaba escuchando a mis compañeros que decían, nos siguen patologizando, sí, claro que lo siguen patologizando, pero esto justo vino desde el nacimiento, con esta situación de la violencia obstétrica. Entonces, esto no es una cuestión es una cuestión por un lado de sexo, sí, claro, es un asunto de mujeres, ¿no? Por cuestión sexual, por cuestión genética, pero también es una cuestión de género, aplica lo femenino y lo masculino, es una cuestión biopsicosocial y básicamente es que es una cuestión de humanidad, por lo tanto aplica en general al ser humano. De tal suerte que ahorita lo que ustedes se acaban de dar cuenta, yo buscaba, bueno, desde que empecé a trabajar con esto, todos los documentos que vi nacionales e internacionales, todos estaban puestos en términos de definir a la mujer, de definir a la madre, de hacerlo exclusivamente un asunto de cuestión biológica, solo va aplicado para las mujeres. Y entonces, cuando mis compañeras parlamentarias me hicieron la observación de, oye, pero es que también hay hombres embarazados, y yo dije, oh, es cierto. De tal suerte que se hizo la modificación a esta ley de erradicación de la violencia obstétrica para el parto humanizado en la Ciudad de México, que fue una de las propuestas que llevé para allá, que no fue autorizada, dicho sea de paso, ahí les encargó, ¿no? En donde ya se contemplaba no solo a la mujer, sino a la persona embarazada, no solo a la madre biológica, sino a quien cubría ese rol, y esto generó... Bueno, ¿para qué les cuento? Un enojo por parte de las mujeres, de las feministas cis. Y bueno, pues se armó un vericueto muy interesante. Sin embargo, más allá de eso, el punto es, este asunto de la violencia obstétrica es tan álgido que aunque tenemos el término desde 2017 y en México se ha estado trabajando en la legislación, queda pendiente. Y si queda pendiente para las mujeres, hablando de término genético de sexo, pues imagínense qué pasa con las personas trans, ¿no? ¿Qué pasa con las personas embarazadas? Lo cierto es que no hay nada, excepto esta ley que no fue autorizada, que contemple de tal manera que, bueno, pues los pendientes, no hay, yo creo que sí hay un avance desde el momento en el que hubo una osadía de llevar el término, aunque se haya quedado en propuesta de ley, a este punto, pero el hecho de que no haya sido autorizada, eso es como un retroceso, ¿no? De tal suerte que hay muchísimo trabajo que hacer, sí se requiere una visión distinta, sí se requiere una intención diferente, y bueno, pues al final del día el trabajo está ahí. Yo creo que hay que continuarlo y por mi parte es todo. Gracias. Pues gracias, Yasmín, no cabe duda que la experiencia es la que habla por sí sola. Muy buena ponencia, te agradezco. Y aquí en la Ciudad de México la población es trans. Estamos luchando por crear iniciativas que se conviertan en ley para que sea una salud transversal, inclusiva en todo el sector salud.